Revisamos noticias internacionales. En los últimos días, la zona centro-oeste de Estados Unidos se ha visto afectada por tormentas que ya han dejado al menos 18 muertos y miles de damnificados. Las intensas lluvias han provocado inundaciones, cortes de energía y también daños materiales. I mean, this is so bad. Eva, watch out. Baby, don't go any further. Como lo puede ver en imágenes, calles totalmente anegadas, producto de las violentas tormentas que azotan al centro-oeste de Estados Unidos en los últimos días, ha dejado a miles de damnificados. Tenemos varios vehículos y remolques de tractores dañados. Además, el techo de nuestro edificio de almacenamiento está dañado. Hemos perdido toda nuestra comida, todo lo que hay en los congeladores y refrigeradores. Quiero decir, todo esto es una gran pérdida. Todo lo que hay aquí es muy malo. El parque de casas rodantes al final de la calle tuvo víctimas mortales. Así que, quiero decir, no tenemos nada comparado con algo así. Al menos aún tengo una casa. Otros no la tienen. Las intensas tormentas han extendido desde Arkansas hasta Ohio y han causado la muerte de al menos 18 personas, según informaron las autoridades. Por lo mismo, el llamado es a no salir de las viviendas hasta que las lluvias terminen. We have hundreds of roads that are closed for good reason. Do not drive through water. That's how we end up losing people. The rivers haven't crested in many areas of the state, and so there are a day, if not several days left on this event. So please, everybody be careful. We've tragically lost 2 individuals, 2 Kentuckians, 2 children of God already, and we don't want to lose any more. So everybody, be careful. Hasta el momento, más de 110,000 usuarios se encuentran sin electricidad en 5 de estos estados afectados, siendo Tennessee el lugar más damnificado por las condiciones climáticas extremas que presenta. Además, según los expertos, las lluvias se podrían intensificar en los próximos días. Hemos recibido advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas durante toda la tarde. Esto continúa. No solo tenemos la amenaza de condiciones meteorológicas severas, todavía tenemos esa amenaza de inundaciones repentinas. Las autoridades mantienen la alerta en la zona centro-oeste del país, mientras equipos de emergencia continúan trabajando en labores de rescate, evaluación de daños y restablecimiento de los servicios básicos. El llamado es claro: mantenerse informados y extremar las precauciones para evitar nuevas tragedias. ¿Cómo están? Soy Pablo Torres y a todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta edición viendo lo que ha sido el tema de las bolsas, que es un tema que desde ayer, de la jornada del día domingo, ya en la noche para nuestro país, venía generando repercusiones con el negro lunes que se ha tenido durante esta jornada, con bolsas mundiales desangrándose, números rojos por todas partes y con una incertidumbre totalmente instalada, incluso con en algún momento buenas noticias, pero que terminaron siendo fake news, que terminaron siendo desinformación y que constantemente esto ha seguido actualizándose. Las bolsas de Asia fueron las primeras en abrir, la primera justamente, la bolsa de Tokio, quiero decir, el Nikkei 225, que es este índice que era el primero en recibir este golpe junto con el de Australia, y daban cuenta de las bajas finalmente que se han registrado alrededor del mundo. Solo para esta jornada se ha estimado un 7,83% en el Nikkei 225, para que tengan la referencia, donde además incluso se llegó a superar ese punto, pero se llega a este 7,83% para la jornada del día lunes, era domingo todavía en la noche, para este lado del planeta. Luego vinieron las bolsas del resto de Asia, la bolsa de Shanghai, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong, y así fueron avanzando distintas otras bolsas que se fueron conociendo y eran baja tras baja tras baja, incluso con una situación que a mí personalmente, no he seguido tanto las noticias económicas, pero sí las he seguido en algún momento de cerca, y no recuerdo que los futuros de alguna bolsa tuviesen que suspenderse. Eso fue lo que sucedió en algunos casos debido a que no había una buena expectativa y que se superaron las marcas que se indican por finalmente tener que cerrar una transacción bursátil. Hablamos justamente de ciertas marcas que tienen ciertas bolsas o ciertas normas donde dice que cuando hay un porcentaje sostenido, registrado por algún índice o alguna acción
justamente se suspende su transacción. Eso ocurrió en los futuros de algunas bolsas, dada la mala proyección que se estaba haciendo antes de que estas abrieran. Un futuro, para que se entienda, es justamente un amarre de precio. Y eso finalmente fue lo que ya se estaba anticipando como con un mal desempeño. Se tuvo que suspender esa transacción. Luego se abren las bolsas y se confirman esas malas números que iban a dar durante esta jornada. Todos en rojo finalmente. Desde Hong Kong hasta Londres, quiero decir, se registran caídas históricas en las bolsas. Por ejemplo, la bolsa de Tokio, 7,8% finalmente, 7,83% quedó durante la jornada del día lunes. Seúl, en Corea del Sur, 5,6%. Sydney, en Australia, 4,2%. Taiwán, 9,7%. Shanghai también cierra en rojo, 7,34%. Todos estos números a la baja, es decir, negativos finalmente. Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 13,22%. Su peor resultado desde 1997 durante la crisis financiera asiática. En Europa, por ejemplo, Frankfurt cedía unos 7,86%. París abrió ya perdiendo un 6,19%. Londres un 5,83%. Madrid un 3,6% y Milán un 2,32%. Y los futuros justamente de Estados Unidos registraban pérdidas. Vamos a revisar justamente a esta hora lo que registra, por ejemplo, el S&P, que es el S&P 500, que son las 80 transacciones más importantes de la bolsa de los Estados Unidos. Hablamos justamente de Wall Street, que tiene una pérdida del 0,23%. El Nasdaq a esta hora también está registrando, miren, tiene una ganancia ya. Aquí tenemos una buena noticia. 0,099%. Es prácticamente nula esa ganancia, pero ayuda en algo a sortear también los números que se están conociendo para esta jornada. Y tenemos el Dow Jones, que tiene una pérdida del 0,91% finalmente. Todo esto ha hecho ver que las repercusiones van a seguir sintiéndose, aunque podríamos decir que ya por lo menos la bolsa de los Estados Unidos al parecer ya se ha adaptado a estas pérdidas producto de, ¿y por qué viene todo esto? Las tarifas arancelarias, quiero decir justamente que aplicó Donald Trump al resto de los países y que ya empezaron a regir durante la jornada del día sábado. A las 0 horas es cuando comienza este 10% para todas las naciones del mundo y el próximo 9 de abril es cuando comienza esta segunda etapa con las tarifas selectivas. Por ejemplo, un 20% a Europa, a la Unión Europea, 30%, más de 30% a China, por ejemplo, quienes ya han aplicado, por ejemplo, una tarifa también recíproca a las importaciones que se hagan desde Estados Unidos, lo cual también ha llevado a dichos, por ejemplo, de parte del presidente Donald Trump, que han incluso hecho tambalear aún más las bolsas, por ejemplo, que se le aplicaría una tarifa del 50% extra justamente a Donald Trump, a China, en caso de que ellos no ratifiquen también su decisión de aplicar estas tarifas recíprocas. Todo esto ha llevado a una jornada muy tensa con Donald Trump, que ha defendido estas tarifas diciendo que finalmente esto es una decisión de defender a América primero, como él lo calificaba, Estados Unidos primero, y eso también ha dado cuenta de que las tarifas no van a ceder. Hablamos de una fake news, porque en algún momento se dijo que iba a haber una tregua, por así decirlo, de 90 días para reaplicar estas tarifas, dado que fueron bastante anunciadas encima, fueron anunciadas solamente el martes o miércoles, si no me equivoco, la semana pasada, 2 de abril, es cuando hubo un poco de tiempo para poder ajustarse. Bueno, estos 90 días darían más tiempo, aún así esto fue una falsa información. Incluso un medio estadounidense lo logra replicar y luego lo elimina. Las agencias lo toman de ese medio estadounidense, lo que hace elevar en algún momento las bolsas. Sin embargo, todo esto resultó ser falso. A veces hay que tomar medicina para arreglar algo, fue lo que dijo Donald Trump. En realidad parece más cuando el cuerpo sube 40 grados Celsius justamente de temperatura porque hay una infección. Sin embargo, eso también está haciendo daño al cuerpo y eso es lo que está graficándose en las bolsas alrededor del mundo.